Soy Juan Pablo Garcés, tengo 42 años, soy publicista, soy músico, comunicador. No soy científico, pero tengo cerebro, tengo curiosidad, tengo la predisposición, pero sobre todo tengo derecho. Y si tengo razón, tengo la obligación de exponer lo que en estos videos voy a poner en duda. No soy científico y me voy a meter con la ciencia. No se enojen, la ciencia tiene que ser cuestionable. No estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada loco, solo estoy tratando la ciencia como lo que es, ciencia. Si solo me piden, vos no eres científico, cállate y acepta las cosas. Estoy basando mi vida, mi origen, mi cosmología, el lugar donde vivo, de dónde vengo, qué soy, quién soy, en la fe, en una religión y no en la ciencia. Estoy tratando a la ciencia como religión y eso no es ciencia. Ojo, no se sientan ofendidos, simplemente busco la verdad. Eso. Somos unos herejes. ¿Por qué herejes? Porque estamos siendo obligados a aceptarlo por fe. Vamos a revisar un poco la medición de Eratóstenes, de un video bastante didáctico. Pueden compararla con cualquier otra fuente, básicamente es lo mismo. Más de 200 años antes de Cristo, Eratóstenes sabía que en otra ciudad de Egipto, Siena, había un día en el año en que los palos no proyectaban sombra al mediodía. Eso significaba que el sol pasaba ese día justo por encima de las cabezas de los parroquianos, por el cenit. En el resto de las ciudades como Alejandría o Atenas, el sol nunca estaba tan alto y había sombras todos los días del año. Pensó Eratóstenes, es que mientras el suelo de Siena está bien perpendicular a los rayos del sol, el suelo de Alejandría debe estar inclinado. Si la Tierra esférica es muy grande, estará menos inclinado, mientras que si es pequeña, la inclinación será mayor. Eratóstenes se dio cuenta, entonces, que si podía medir con precisión la sombra en Alejandría al mismo tiempo que no había sombra en Siena, iba a poder determinar el tamaño de la Tierra, allá por el año 240 a.C. Esperó al día en que no había sombra en Siena al mediodía, y él, que vivía en Alejandría, midió la sombra al mismo tiempo. No sabemos cómo hizo para coordinar el horario, siempre hay a mano algún amigo que te ayuda, pero lo cierto es que Eratóstenes midió la sombra en Alejandría justo a la hora exacta en que en Siena no había sombra. Un palo de 1 metro daba una sombra de 12 centímetros. Esa sombra correspondía a un ángulo de 7 grados entre el sol y la vertical. Ahora falta la distancia entre las ciudades. Eratóstenes mandó a un pobre gaucho a medir la distancia exacta entre Alejandría y Siena, contando los pasos. Bueno, gauchos no había, pero mandó a un tipo que, según parece, caminó los 800 kilómetros que hay entre Alejandría y Siena, que no es moco de pavo, e informó de la distancia. Claro que no en kilómetros, una medida que no existía, como los gauchos, sino en una unidad llamada estadios. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera de 41.152 kilómetros de circunferencia y, por lo tanto, de unos 12.000 kilómetros de diámetro. Hoy, las mediciones más delicadas dan 40.067 kilómetros para el perímetro de nuestro planeta en el Ecuador. Eratóstenes había medido el tamaño de la misma Tierra con menos de un 0,5% de error hace 22 siglos y había hecho esa proeza con un palo. El problema que yo le veo al cuento de Eratóstenes, la cantidad increíble de suposiciones, supuestos previos. Primera suposición, la Tierra es redonda. No está demostrando la curvatura de la Tierra ni demostrando que la Tierra es esférica. Es decir, está asumiendo que la Tierra es redonda, si no, no funcionaría esto. Segundo, que Siena está en el trópico de Cáncer y que Alejandría está directamente hacia el norte, en el mismo meridiano. La exactitud de la medición del ángulo, de la sombra, ¿con qué herramientas? La distancia entre las dos ciudades, la unidad de medida, estadios. Habían estadios griegos, habían estadios romanos, habían estadios egipcios. La coordinación. En el videíto aparece Eratóstenes con un celular o haciendo señales de humo para que su pana en la otra ciudad haga la medición en un momento exacto, simultáneamente. Y la más importante, la suposición de que los rayos del sol, los rayos caen de manera paralela entre ellos de forma perpendicular a la superficie de la Tierra. ¿Cuál es el problema? La observación, lo que nosotros vemos, el registro de los rayos del sol, indican otra cosa.
¿Cuál es la explicación de la ciencia respecto a este fenómeno? Divergencia de los rayos. Es causada por la atmósfera. Basta pensar un poco para que esta misma aseveración descalifique la medición de Eratóstenes. No se puede medir porque existe la distorsión de la atmósfera. Ahora, cuando revisamos los estudios de las lentes de la divergencia de la luz, necesitaríamos un lente de forma contraria. Si el uno es convexo, el otro es cóncavo, ¿verdad? La atmósfera supuestamente es así. Para que exista la divergencia necesitamos una lente curva hacia el otro lado, lo cual la atmósfera no aplica. Entonces, por donde le queramos ver, no cuadra. Recomiendo revisar el documento que se llama DIO, que gracias a un dato que obtuve del canal Jeranism, en este documento del año 2008 están muchos detalles que explican todos los errores de la medición de Eratóstenes. El tamaño del Sol, el tamaño de la Luna, la distancia. De hecho, indica que el Sol es más pequeño, la Luna está detrás del Sol, no delante del Sol. Consistencias que recomiendo que revisen el documento este. Ahora, basta con eliminar la suposición previa de que el Sol es gigante, con tener un Sol pequeño, cercano y focalizado para que la sombra se proyecte en un punto y en el otro no, en una superficie plana. Entonces se aplica también en una superficie plana. Experimento reproducible, medible, cuantificable, verificable, como dicta la ciencia, el método científico. Eso.